Saludos cordiales, bienvenidos a otro video más de esta capacitación breve en formulación magistral. Hemos platicado brevemente sobre algunos aspectos extra de la calidad en cuestión de el control analítico que hay que tener muy en cuenta para materias primas y para envases de acondicionamiento primario. Ahora vamos a hablar precisamente de algunas pruebas de control de calidad para el producto terminado. Nuestras pruebas van a variar de acuerdo a cada forma farmacéutica y a cada principio activo. Esto va a tener que irse modificando poco a poco conforme uno trabaje con ciertos principios activos. Pero en general, estas son las pruebas que podemos realizar. Por ejemplo, en soluciones, al haber soluciones homogéneas, soluciones heterogéneas, nos toca a nosotros pues decidir precisamente qué tipo de evaluación de la homogeneidad vamos a hacer. Si definitivamente estamos haciendo una solución que no es miscible entre sus componentes no son miscibles entre sí, que forman una solución heterogénea, bueno, hay que determinar si esta solución heterogénea es la más adecuada para la vía de administración. Si no podemos elegir otra forma farmacéutica para tratar de dar estabilidad a esta mezcla heterogénea, bueno, tendríamos que indicar en el marbete, en la etiqueta, que se tiene que agitar bien antes de usar. Ahora, yo antes de liberar mi producto, mi medicamento, tengo que valorar si esta homogeneidad, a pesar de que fuera heterogénea, dado el caso, eh, pasaría la prueba de que quede resuspendido o que quede una mezcla, al menos durante el tiempo que va a tardar el paciente en colocárselo, en aplicárselo, en administrarlo. ¿Por qué es importante? Ya que si esta mezcla heterogénea no se alcanza a resuspender o a remezclar o redispersar, más bien dicho, pues corre el riesgo de que no sea la dosis adecuada la que se vaya a administrar. Estamos hablando, por ejemplo, de mezclas con aceites esenciales, por ejemplo, y agua. Para evitar esto, pues hacemos una mezcla con solventes con polaridad adecuada o añadimos tensoactivos. Sin embargo, esto va modificándose de acuerdo a cada fórmula que les toque hacer en el laboratorio. Eh, pero sí es importante verificar visualmente la homogeneidad de tu preparado. Si tu solución no tiene grumos, si tu solución no tiene tortas formadas hasta el fondo que no se pueden resuspender fácilmente, yo creo que pasa el criterio de homogeneidad porque estamos seguros que lo vamos a agitar bien, ¿sí? Y no hay agregados que vayan a eh, eh, afectar en la dosificación final eh, y que además esos agregados, aunque los hubiera, sean fácilmente resuspendibles. Pasa muy seguido cuando nos piden una loción para el acné con licor de Hoffman y azufre precipitado. Es muy difícil mantener una suspensión adecuada del azufre, incluso en un medio como es el licor de Hoffman. Ya que pues el azufre prácticamente es insoluble en agua y en alcohol y en éter y en muchos otros solventes orgánicos y polares. Y bueno, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar, porque yo sé que voy a agitar mi loción con licor de Hoffman y azufre, pero la suspensión no se va a mantener, la redispersión no se va a mantener más de 10 segundos. Entonces yo tengo que dejar bien en claro al médico prescriptor y al paciente que lo tienen que agitar y así como lo están agitando, se lo aplican inmediatamente para que ese azufre vaya lo mejor eh, disperso en ese medio que es el licor de Hoffman. Y ya incluso podemos dar otras opciones en la reformulación, quizá añadir un poco de un agente viscosante para mantener el tiempo de suspensión un poco más amplio, en fin, pero esto ya toca más en el diseño de la fórmula, no tanto en la prueba de calidad, pero sí
Es importante aclarar esto, que va dependiendo tu formulación, el el criterio para que cumpla o no la homogeneidad. El criterio en general es que no haya grumos o que si los haya, sean fácilmente resuspendibles con agitación. Si esto lo cumple, de manera genérica, sí pasa la prueba de homogeneidad. El pH es muy importante, sobre todo en principios activos que sabemos que son sensibles a cambios de pH. Estamos hablando, por ejemplo, de vitaminas, por ejemplo, la vitamina C o el ácido ascórbico es sensible a cambios de pH, de modo que pHs alcalinos empiezan a dar inestabilidad al producto. Entonces, si yo sé que estoy haciendo un jarabe con ácido cítrico, con vitamina C, y al final veo que su pH es básico o muy básico, algo hice mal, algo diseñé mal en mi formulación y no puedo entregar ese producto así porque ni siquiera creo, no creo que ni siquiera vaya a durar días, puede durar horas quizá en su validez y ya no va a servir. Entonces, es importante aclarar esto. Hay algunos productos que son oxidables, ¿sí? Y los cambios de pH que nos dan las lecturas de estos productos, de estas soluciones en el tiempo, nos ayudan a medir precisamente esas transformaciones químicas y a decir, bueno, a este producto le voy a poner tanto tiempo de caducidad a la próxima porque ya vi que es muy lábil a cambios de pH, ¿no? O pasa tanto tiempo y ya hubo un cambio de pH, entonces no puedo permitirme un tiempo de vida en aquel declarado en etiqueta más allá de este tiempo que ya pude observar. Estas pruebas obviamente hay algunas que sí las podemos hacer experimentalmente, sobre todo cuando el cliente tarda mucho en recoger su medicamento, pero mucho de esto ya está publicado en bibliografía especializada. Entonces ahí sí hay que consultar muchos libros de texto, muchas publicaciones, mantenerse actualizado para siempre tener idea clara de los pHs a los cuales te resultan cada preparación. Muy importante igual cuando estás haciendo soluciones y estás agregando conservadores dependientes de pH. Muy importante conocer los conservadores, los parabenos, el fenoxetanol, conocer los sorbatos, tanto de potasio como de sodio, que sirven precisamente como conservantes, antifúngicos, antibacterianos, el ácido benzoico también, que es igual parecido o es la disociación de su sal. eh, Todo esto hay que conocerlo para saber que el pH final al cual llegamos es el pH correcto. ¿Sí? Muchos conservadores no son sinérgicos entre sí o no actúan si no están en un rango de pH. Si mi solución tiene un pH muy alcalino, pues obviamente mi benzoato de sodio, mi ácido benzoico, no va a funcionar. De igual manera, si yo tengo un pH muy ácido y yo estoy queriendo ocupar parabenos, pues tampoco me va a funcionar porque no es el pH adecuado y bueno, estos sí son criterios de calidad y van dependiendo del diseño de la forma farmacéutica de tu medicamento. Ahora, el color es muy importante. Aquí tienen ustedes en la foto dos soluciones, ¿sí? De sulfato de cobre con sulfato de zinc. Hay una diferencia en color muy clara entre ambas, por supuesto, a simple vista se ven, y en la homogeneidad también. ¿Cuál es cuál es el origen de esta diferencia tan clara en esta imagen? Bueno, el tipo de filtración bajo el cual fueron sometidos cada una de estas. Este es un ejemplo del agua de Alibur, que es mezcla de sulfato de cobre y sulfato de zinc, las cuales dan tonos turquesa, pero también tonos color aguamarina, ¿sí? Color un poco verdoso, sobre todo cuando hay un exceso de sulfato de zinc. Esto pasa con la formulación del agua de Alibur que viene en el suplemento para farmacias de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Nuestra farmacopea tiene una fórmula muy particular del agua de Alibur que la hace tener demasiado sulfato de zinc, demasiado sulfato de cobre y demasiado alcanfor, tanto como para no ser posible disolverlo.
Incluso tiene dificultades cuando utilizamos el sulfato de zinc que viene hidratado. Ni siquiera el anhidro o el monohidratado, incluso el que tiene un nivel de hidratación mayor, tiene dificultades para disolverse completamente. Entonces, y más si le agregamos una cantidad grande de alcanfor que es insoluble en agua, bueno, obtenemos la solución que ustedes tienen al lado izquierdo, al lado derecho. Una solución que no es homogénea, ¿sí? Que parece una mezcla con muchos grumos de alcanfor, con un color que no es translúcido, ¿sí? Es un color lechoso, de apariencia lechosa, y un color verdoso, ¿sí? Todo por esta mezcla hecha entre tantas cosas insolubles. Ahora, ¿esto cómo lo podemos mejorar farmacotécnicamente hablando? Bueno, mediante una filtración. Si fuera filtración al vacío, se hace mucho más rápido. Si es filtración bajo otro medio, por ejemplo, filtración con papel filtro, ¿no? Mediante gravedad. Vamos a tardar un poquito más, pero si eliges el tamaño del papel adecuado y el tamaño adecuado del embudo, no va a haber ningún problema. Incluso si quieres preparar 2, 4, 6 litros, no te vas a tardar más de una hora en filtrar. Eh, y bueno, cuando tú filtras con cierto medio de filtración, vas a obtener un tipo de coloración. La coloración que ustedes ven en el lado izquierdo, ¿sí? En ese vaso, que es una coloración azul turquesa, eh, traslúcida, ¿sí? Sin ningún aparente precipitado, ya no tiene estos grumos de alcanfor que sí aparecen en el otro vaso, pero porque decidimos ocupar un medio de filtración de papel, ¿sí? De poro fino, en el cual quedan atrapados precisamente los precipitados del sulfato de cobre, perdón, del sulfato de zinc, y obviamente todo el alcanfor que no quedó solubilizado en el agua de Alibur. Entonces, sería diferente si nosotros hubiéramos filtrado con algodón, ¿sí? Las fibras están mucho más abiertas que el papel filtro, y pues nos quedaría muy parecido a la solución original. Si acaso ahí se quedaría el alcanfor, sí, pero pasaría mucho pasaría del sulfato de zinc que no se logró disolver, y eso formaría a la larga un precipitado, sí, en el fondo de nuestros envases de color café. Y pues bueno, eso nos va a dar una clara diferencia entre la calidad de una preparación y otra, porque nos va a hablar de que pues al final esos sólidos insolubles pueden causar por ahí una diferencia de dosificación, sobre todo si nuestros pacientes no lo agitan bien. Entonces, sí es importante el parámetro del color y de la homogeneidad, como han visto en esta imagen del agua de Libur, no filtrada y ya filtrada, o filtrada con un medio diferente al indicado en el PNO, y que bueno, al fin de cuentas nos van a dar igual luces sobre la propia estabilidad. Aquí nos hablaban en esta foto pues precisamente de la calidad en la elaboración, pero también nos puede hablar, o el color nos puede hablar de la propia caducidad. Si yo preparo una solución con resorcina y se me vuelve café, obviamente esa solución ya no sirve porque ha habido una transformación química por la cual se ha descompuesto la resorcina. Pasa lo mismo con la hidroquinona. Yo hago una solución con hidroquinona, es un poquito rosada, ¿sí? O traslúcida porque pues la acabo de preparar. La dejo a la luz, incluso la luz artificial, y pasan tantas horas o pasa tantos días y ya está totalmente café. ¿Qué pasó? Hubo una oxidación de las moléculas de la hidroquinona por acción de la luz, ¿sí? La hidroquinona es fotosensible. Por lo tanto, si yo veo que una fórmula ya tiene un color diferente y lleva hidroquinona, esa fórmula lamentablemente ya no sirve, no debe ser usada, porque los productos de la degradación de la hidroquinona son eh, sensibilizantes para la piel, son más irritantes que la propia hidroquinona. Entonces vamos a obtener
efectos indeseados al momento de su uso y pues no nos podemos permitir eso, ¿sí? Entonces el color sí es un indicador muy importante. Si tú preparaste bien tu solución, te tiene que dar unos colores reportados que son estables en la bibliografía. En este caso, la hidroquinona puede ser ligeramente amarillenta o puede ser traslúcida en solución, va dependiendo, sobre todo si tú agregas un antioxidante en cantidad adecuada. Estamos hablando de vitamina C o de metabisulfitos de sodio, ¿sí? El color seguirá siendo, a pesar de que haya otras pruebas analíticas para medicamentos, el color siempre nos va a guiar eh, en en el análisis de cada producto terminado y tenemos que explotarlo. Naturalmente tenemos que conocer cada formulación, pero es fundamental conocer el alcance que tiene el color en tu preparación final, ¿sí? Ahora, el olor va a ser significativo en algunas soluciones, no así en otras, va dependiendo. Por ejemplo, si necesitamos que el olor final del agua de Libur sea alcanforado, pero al final yo lo evalúo y no huele a alcanfor, reviso mi ficha, me doy cuenta que el preparador quizá se equivocó y en lugar de usar alcanfor utilizó algo parecido, pero no corroboró el nombre de la etiqueta solamente me colocó el lote y gracias a ese dato del lote yo me di cuenta que ocupó algo que no tenía que ocupar y bueno, procedo a poner en cuarentena el producto terminado o no lo libero, pues a eso me refiero y se procede conforme los procedimientos de cada establecimiento. Igual, si en algunas soluciones se puede catar el sabor, es importante, sobre todo en cuanto a que al final nuestros pacientes lo van a probar y si no es de su agrado, pues va a ser un poquito difícil que mantengan la terapéutica como debe ser, sobre todo en pacientes que son sensibles a los sabores, pacientes pediátricos, entre otros. Em, Hay pacientes que muchas veces piden sabores en algunas cosas, por ejemplo, solución de citratos, piden sabor limón, piden sabor naranja, piden sabor grosella. Y pues bueno, esto es algo con lo cual les tratamos de hacer el tratamiento un poco más llevadero, porque sabemos que pues no, igual y no es de su agrado siempre estar tomando este tipo de medicamentos en cuanto al sabor. Y pues bueno, les ayudamos un poco asegurándonos de que el sabor sea agradable. Ojo, cuando utilicemos aceites esenciales para saborizar, hay que estar seguros que los aceites esenciales no tengan olores extraños, que pueden ser signos de descomposición o sabores raros, sí. Los aceites esenciales es un elemento con el que contamos y que pues debemos conocer los límites de su uso, estoy hablando de cantidad y también de eh, patologías que tengan nuestros pacientes para que sepamos con quién sí y con quién no poder utilizarlos, al igual que los saborizantes y colorantes artificiales, porque muchos de ellos, recuerden, están asociados a reacciones alérgicas, como el famoso amarillo 5 o la tartracina, entre otros. Son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir los sabores. Ahora es importante saber que si yo estoy elaborando un producto magistral u oficinal y por azares del destino una cliente, una paciente regresara y me dijera es que esto sabe feo, primero que nada recuerden tenemos que protegernos a nosotros mismos, ¿sí? Somos el recurso principal de esta noble tarea de la droguería. Tenemos que saber si somos alérgicos, si lo podemos catar en sabor o no. Si no somos alérgicos y lo podemos catar en sabor, catamos con una cantidad mínima, evitando tragar siempre el producto farmacéutico y enjuagando nuestra boca adecuadamente. Ok, nos llega un producto en el que se aquejan porque el sabor no es bueno. Si yo lo pruebo, reviso mi ficha y veo que alguien escribió que era un sabor dulce y yo ahora lo pruebo después de tantos días de haber entregado el producto y yo cato un sabor salado o un sabor amargo,
yo tengo todo el derecho de sospechar que ya hubo una degradación química en el producto y que posiblemente sea un riesgo para la salud el continuar administrándolo bajo esas condiciones. Entonces, sí es importante el sabor, aunque idealmente no pareciera ser tan estricto como otras pruebas analíticas que nos dan valores, que nos dan cantidades, pero bueno, siempre es importante mantener el registro del antes y del después para que mediante esa comparación tan sencilla y aplicando nuestros conocimientos farmacéuticos y químicos, deduzcamos si un producto es seguro para su uso farmacéutico o no. No estamos determinando otra cosa, estamos solamente diciendo que bajo ciertos signos nosotros creemos prudente que es o no es eh, posible utilizar un medicamento, seguirlo utilizando eh, con el hecho de que pueda causar daño o no a nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a jarabes, tenemos otras pruebas que son muy parecidas, sin embargo, vamos a tratar de ir reduciendo esta capacitación para ir hablando de lo que nos importa más en cada una de estas formas. En cuanto a los jarabes, recordemos, son soluciones de azúcar. Entonces, el azúcar es un sustrato que puede ser aprovechado por la biomasa, ¿sí? Por los microorganismos y pues de los principales contaminantes microbianos que tenemos en jarabes van a ser los hongos y las bacterias. A veces es difícil que se aniden bacterias porque pues la presión osmótica de los jarabes nos da suficiente protección como para que no se críen bacterias ahí. Pero en ocasiones hay ciertos pHs que manejamos o ciertas diluciones que hacemos aparte del jarabe, añadimos otros diluyentes que pues nos hacen disminuir esa presión osmótica y que incluso nos aumentan la actividad de agua y pues ponen en riesgo el producto. Entonces sí hay que tomar en cuenta que si el azúcar es un sustrato, puede ser fermentable y la fermentación del azúcar naturalmente, dependiendo de cada tipo de bacteria o contaminante, nos va a dar productos de degradación, productos o subproductos de la propia fermentación. Uno de ellos es el alcohol, ¿sí? Otro de ellos puede ser el ácido acético. Dependiendo del tipo de sustrato y del tipo de microorganismo, nos va a dar un tipo de fermentación. Ahora, si yo destapo un jarabe y me doy cuenta de que huele alcoholado, y reviso la etiqueta y jamás se le ha añadido alcohol como conservante, tengo suficientes datos con fundamento para sospechar que ese jarabe ya no sirve. Inmediatamente lo mando a cuarentena. De igual modo, si yo tengo una botella sellada, bien cerrada, que se me ha abombado, está llena de gas, también tengo que sospechar una fermentación y esa fermentación me hace deducir que ese producto no es seguro para su consumo humano y procedo a mandarlo a cuarentena y a todos los procedimientos de cada establecimiento. ¿Sí? Es importante siempre en los jarabes verificar signos de degradación, entre ellos es la fermentación. Los pHs nos van a dar muchas luces. Si tú haces tu test de pH al final de preparar tu jarabe y te da un pH dentro del cual tus conservadores que has agregado son sinérgicos, tú puedes estar muy tranquilo y le das el tiempo de vida en aquel más prudente a tu producto. Pero si ves que es un pH que igual y no está muy cercano al rango de pH de tus conservadores, tú igual sé muy consciente y trata de eh, poner la información suficiente a tu paciente para que conozca cuándo, en qué momentos eh, debe de reconocer que su producto ya no sirve o hablarle y entregarle una cantidad menor para que esté dentro del tiempo prudente para que se lo termine y le preparas el resto de la cantidad para el tiempo de tratamiento que le vaya a faltar. ¿Sí? Aquí lo que menos queremos es afectar más a nuestros pacientes. Y bueno, el pH siempre va a ser un indicativo, entre otras cosas, de estabilidad del principio activo y de estabilidad microbiológica. Son dos cosas diferentes, una estabilidad química y una estabilidad microbiológica. La estabilidad microbiológica nos habla precisamente de que nuestro producto no va a tener esa contaminación microbiana
Y en la estabilidad química nos va a hablar de que los principios activos se van a conservar estructuralmente funcionales a lo largo de un tiempo en el medio en el que están. Entonces, son dos cosas diferentes, pero que van muy de la mano y que las podemos prever en cierto sentido con estas características: pH, homogeneidad, sabor y olor. En algunos jarabes ustedes se van a dar cuenta que hay cambios de color, así que el color, aunque no esté en esta lista de jarabes, sí podría ser un indicativo, sobre todo cuando estamos elaborando jarabes a partir de extractos naturales. A veces hay un extracto que te sale un poquito más claro que el otro, y bueno, hay que revisar, ¿no? ¿Qué pasó? Em, o si regularmente un jarabe que tú preparas es de cierto color y de repente en tu stock de fórmulas oficinales por ahí cambió de color raro, y te preguntan, oye, ¿por qué este es de color diferente al que los demás? Bueno, hay que revisarlo con su ficha de preparación y atender pues qué habrá pasado, porque el color, recuerden, sí nos da datos muy valiosos para desconfiar o confiar de un producto farmacéutico. Las suspensiones son un tipo de solución en sentido amplio, pero es una solución heterogénea en la cual hay una fase dispersa y una fase dispersante, que no son estables entre sí. A diferencia de las emulsiones, las suspensiones no son dispersiones no estables, sí tienden a separarse. Yo tengo que asegurarme de que cuando yo agite esa suspensión, va a ser lo más homogéneamente posible el tiempo suficiente para que sea administrado. La persona está agitando su botellita de suspensión, ya vio que no quedó nada en el fondo, está correctamente disperso, administra en una cucharada, en un vasito medidor y lo da a su paciente. Todo ese tiempo de servir el producto, la suspensión y de ser administrado al paciente, tenemos que asegurar que la suspensión va a ser homogénea. Entonces, la principal prueba de calidad de las suspensiones va a ser tiempo de suspensión, y el tiempo de suspensión se mide, obviamente, mediante un instrumento de vidrio en el cual tú puedas observar precisamente esa diferencia de fases, esa precipitación en el fondo. Si cuando tú empiezas a ver la precipitación, tienes que declarar el tiempo. El tiempo de suspensión es mayor o igual a tantos segundos. Ya cada quien establece sus criterios de calidad de acuerdo a la formulación, pero pues lo ideal sería que fuera un tiempo de suspensión mayor a 30 segundos. Aprox en 30 segundos uno termina de agitar y servir y dar y administrar el medicamento al paciente. Eh, Obviamente el tiempo de suspensión nos ayuda a saber también qué tan, eh, con qué tanto cuidado tenemos que envasar nuestro producto. Si envasamos con máquina, bueno, pues hay algunas máquinas que tienen un sistema que impide que la suspensión se separe conforme va cayendo y se mantenga homogéneo. Si yo estoy envasando manual, tengo que estar agitando, ¿verdad? Con un agitador manualmente para asegurar que cada unidad que estoy envasando tenga verdaderamente la cantidad de principio activo que yo declaré en mi etiqueta. Otra característica de suspensiones igual va a ser el pH, muy parecido a lo que hablamos en las otras diapositivas. Va dependiendo del pH, la estabilidad del principio activo y de la sinergia o del buen efecto que pueda tener los conservadores. El sabor, el color y el olor van a ser, sobre todo en suspensiones que son de uso oral, fundamentales. Si tiene sabor agradable, va a ser bien aceptado, o si hay cambios en el sabor, recuerden, puede ser indicativo de que hay cierta inestabilidad química o contaminación microbiana. Entonces son características fundamentales. Aquí tienen ustedes en la foto, en esta foto, una espátula en la cual vemos un grumo en una suspensión. Si es un grumo que no pudo ser resuspendido, y es lo que tenemos que evitar a la hora de elaborar nuestras suspensiones, sean orales o sean tópicas. Tenemos que fundamentalmente deshacer cualquier grumo
Para eso, ¿verdad? Nuestra formulación tiene que estar correctamente elaborada, con todos sus viscosantes, con sus humectantes, para evitar este tipo de grumos que a la hora de la administración nos puedan causar ruido. Aunque no hacemos prueba de homogeneidad en suspensiones de manera ordinaria, pero sí es prudente que al menos durante la prueba de tiempo de suspensión, que puede ser una probeta o en un vaso de precipitados, o en un tubo de ensayo, pues revisemos que no haya por ahí algún grumo. En las cremas y pomadas, lo importante siempre va a ser la homogeneidad. Entonces, aquí la prueba de oro va a ser un portaobjetos sobre el cual hacemos el extendido de una muestra representativa, y el análisis visual va a confirmar que nuestro producto sea homogéneo o no. ¿Qué problemas podemos encontrar en la homogeneidad de pomadas y cremas? Bueno, en el caso de pomadas, que lo que hayamos incorporado no esté correctamente distribuido, disperso. Por ejemplo, puede haber grumos si es que no hice una correcta incorporación, si es que no añadí quizá el humectante adecuado, eh, si es que me faltó más tiempo de mezclado y todavía tengo grumos, quizá no grumos del principio activo, pero sí grumos del medio dispersante, que no nos generan un problema muy grande, porque pues sabemos que es el excipiente, pero que nos hablan de que faltó un correcto tiempo de mezclado. Entonces, por ahí es un aspecto que identificamos y que tenemos que atender para mejorar siempre nuestros procesos de elaboración. En el caso de las cremas, como son emulsiones, tienen que ser emulsiones estables, pues tenemos que analizar que nuestro extendido del producto final sobre el portaobjetos, pues no tenga eh, burbujas, que no tenga exudación de líquido. Muchas veces no calculamos bien el surfactante y nos falta, y al final pues se nos corta la crema, se nos corta la emulsión, y de repente vemos que se empiezan a formar gotas grandes de una fase, ¿no? Que no se mezcla bien con la otra, y de repente ya tenemos grumos, y bueno, eso nos habla de una mala elaboración o de una incorrecta formulación. Y bueno, todo esto nos ayuda a evaluar. Insisto en en pomadas y cremas con la homogeneidad, no por otra cosa, sino porque eh, debemos de tener claro que lo que va en una crema o en una pomada tiene que ir lo más uniformemente disperso, para que al aplicarse la dosis sea lo más uniformemente posible. Muchas veces tenemos principios activos muy fuertes, por ejemplo, los corticosteroides de diferente potencia, eh, que tienen que ir lo mejor que se pueda dispersos en esa crema o en esa pomada. También tenemos algunos otros que son muy cáusticos, como por ejemplo el ácido salicílico, que no podemos dejar que vayan grumos en nuestra pomada o en nuestra crema, porque sabemos que donde caiga ese grumo puede causar una quemadura grave, ¿sí? Entonces tenemos que siempre vigilar esa homogeneidad, contrastando el producto con un portaobjetos y extendiéndolo muy bien. Si hubiera cambios de color, cambios de olor o de consistencia, también son datos de alarma y que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de decir este producto sí pasa o este producto no pasa la calidad. También cambios de color, como las cremas o pomadas con hidroquinona, nos van a dar el signo clásico de que algo pasó o de que algo se hizo mal. Obviamente son información también útil a nuestros pacientes para decirles cuando su crema con hidroquinona cambie de color, ya no la use porque puede representar un peligro para su salud. Y bueno, por último, los geles, que son preparaciones, pueden ser acuosas foliosas en un medio capaz de retener mediante redes físico-químicas el medio en el que está disperso el gelificante. Pues son siempre de utilidad como pruebas la consistencia, ¿sí? Va a haber geles que se van a romper,
que van a cambiar de consistencia cuando hagamos ciertas mezclas. Por ejemplo, el Carbopol, que es dependiente de pH, su consistencia va a cambiar a líquida totalmente si yo coloco o pH, productos con que cambien su pH, y pues bueno, eso nos va a hablar de que el gel está roto y que pues inevitablemente ese gel no nos va a servir, ¿sí? Porque no guarda la estructura del gel, entonces la forma farmacéutica pierde su principal fundamento, su principal esencia, que es tener esas redes que forman un gel eh, estable. Les hablé del pH porque no todos los gelificantes son estables a ciertos pHs. Por ejemplo, el Carbopol 940 es estable a pHs básicos y no es estable a pHs ácidos o a pHs demasiado básicos. Entonces, yo tengo que tener cuidado de que todo lo que yo vaya a agregar sea compatible con su pH y que si yo sé que voy a utilizar Carbopol, pues tengo que elegir una formulación que me tampone al final mi gel para un pH en el cual el Carbopol va a ser estable. También el color nos va a dar mucha ayuda a la hora de evaluar el gel, sobre todo porque hay principios activos que lo modifica. Entonces, por ejemplo, en la foto que tienen ustedes aquí, es un gel con un extracto vegetal, ¿sí? En el que se ha hecho la mezcla y que pues nos lo colorea de un tono café, pero no por esto decimos que el gel ya no sirve, sino es parte de el resultado de la mezcla de nuestros principios activos, que hay que conocerlo. Si nuestros principios activos al inicio no eran coloreados, pero después cambia de color nuestro gel, ahí sí tenemos que sospechar una inestabilidad por la cual pudiéramos decir, este producto no debería ser. Y bueno, ya para finalizar las cápsulas, al ser un producto que nosotros evaluamos siempre con el peso, pues tenemos que tomar en cuenta que cada una de ellas tiene que tener un peso teórico que nos permita tener la certeza de que tiene la dosis que nos pidieron. ¿Sí? Hay que pesar o bien el peso promedio, que eso nos da una visión general, ¿no? Estadística, pero sí tenemos que pesar la homogeneidad de cada uno de ellos, ¿sí? La homogeneidad de peso, homogeneidad de masa, medir el 10% de las que hicimos y si todas pasan el peso teórico con una desviación estándar que nosotros nos toca determinarla, bueno, ese lote pasa. Pero si esa homogeneidad de masa o de peso de ese 10% de cápsulas que le hicimos no pasa el criterio de calidad, no cumple ni siquiera la desviación estándar de nuestro peso teórico, ese lote no debe pasar. Sobre todo hay que tener cuidado cuando estemos trabajando con antibióticos, ¿sí? O con medicamentos controlados, grupo 2 y 3 o grupo 1, porque recordamos que el margen terapéutico de estos principios activos es muy estrecho a veces y que cualquier cambio por ahí de la dosis puede afectar gravemente a nuestros pacientes. Entonces, en este caso sí hay que ser súper estrictos y nos toca a nosotros como farmacéuticos formados en la estadística el establecer el tipo de desviación estándar según la cantidad que estemos preparando, no solamente de cápsulas, sino de peso, ¿sí? De la dosis con la que estemos trabajando. De embalde nos va a servir tener un criterio de calidad general para unas cápsulas, pero que el peso teórico de un lote que vayamos a hacer sea tan pequeño el peso teórico de esas cápsulas que deban tener como para que sea significativo el criterio general de una desviación estándar. Entonces tenemos que analizar peso teórico que tenemos junto con el criterio que vamos a aceptar como desviación estándar, ¿sí? Y tener las balanzas adecuadas. No voy a pesar, no voy a hacer mis pruebas de calidad de peso promedio, de homogeneidad de masa en una balanza que no me mide ni siquiera 1 miligramo. Pues sería totalmente incorrecto. Sí, tengo que tener el material adecuado para estas pruebas. Y el aspecto externo, pues siempre nos va a hablar de que si hay alguna cápsula con defecto de cierre, ¿sí? Si hay alguna que se rompió al momento de cerrarla en la máquina, si hay polvo externo, si hay alguna que quedó pegajosa, bueno, esto hay que declararlo
y siempre y cuando lo podamos solucionar, lo solucionamos. Porque no podemos entregar cápsulas con defectos. Bueno, hasta aquí pruebas de calidad. Nos faltó hablar de los polvos, pero eso será en otra ocasión. Muchas gracias.